El ser humano vive en una lucha constante por preservar su valor y su lugar en el mundo. ¿Pero qué sucede cuando pierde todo aquello que lo define? Es entonces cuando uno se convierte en el rey de las moscas, una figura despojada de todo poder y dignidad, rodeada por los vestigios de su propia ruina. Esta figura, en el punto más bajo de su existencia, se convierte en un trágico soberano de un reino decadente, atrapado en un ciclo de desesperación. El rey de las moscas experimenta primero la devastación de perder aquello que valoraba, ya sea poder, riqueza, amor o reputación. Este proceso no solo afecta su situación material, sino que desmantela la estructura psicológica que sostenía su identidad. En este descenso, los cimientos de su autoestima y de sus logros se desploman, dejándolo expuesto a la realidad de su propia vulnerabilidad. El hombre comienza a sentir una especie de pudrición simbólica, un sentido de derrota que atrae las moscas de la autocrítica y el remordimiento. Así, al igual que el cadáver de un ser poderoso, su antiguo yo comienza a descomponerse bajo el escrutinio de sus propios errores y limitaciones. Sumergido en el fondo de su propio fracaso, el hombre se convierte en un ser aislado, separado de aquellos que alguna vez formaron parte de su vida. Al igual que el rey de las moscas, ahora es un monarca solitario en un reino de soledad y abandono. Los antiguos lazos de afecto y lealtad han sido corroídos por el fracaso, y aquellos que lo rodeaban ahora lo evitan, como si su ruina fuera una plaga. En este estado de abandono, el individuo es vulnerable a los parásitos de la desesperanza y la autocompasión. Las ideas oscuras que revolotean alrededor de su conciencia son como moscas en busca de un residuo de vitalidad. Este periodo de aislamiento marca una transición crítica, la lucha interna entre resignarse a la ruina o encontrar algún sentido en medio de la decadencia. Al continuar en su descenso, el hombre llega al punto en el que debe confrontar las verdades más profundas y dolorosas sobre sí mismo. En este momento, las moscas se convierten en un reflejo de sus propios errores, miedos y deseos reprimidos. Cada aspecto de su pasado se presenta frente a él, cuestionando sus decisiones y sus valores. Es en este punto donde el rey de las moscas, cargado de la podredumbre de sus propias decisiones, puede percibir por fin lo que realmente define su esencia. La revelación es tan amarga como liberadora. Sin los adornos de la vida, el individuo descubre su naturaleza cara a cara con una versión de sí mismo. Así, el rey de las moscas no es un ser triunfante, sino un sobreviviente lúcido. Alguien que ha aprendido a ver belleza en la fragilidad y en la inevitabilidad del fracaso. Para Sócrates, el sufrimiento tenía un papel fundamental en la vida humana al crear un espacio para cuestionar la realidad y los errores. Sócrates creía que las situaciones de adversidad y los sentimientos de dolor eran necesarios para cuestionar la naturaleza del ser y sus acciones. A través de su método socrático de preguntas y respuestas, promovió la introspección, sosteniendo que la ignorancia y la inconsciencia eran el dolor. En el corazón de la antigua Grecia, donde la filosofía florecía como un arte de vida, surge una idea intrigante y provocadora de la tristeza y el sufrimiento. Sócrates y su discípulo Platón crearon una visión en la que el dolor era una especie de maestro, guiando al alma en su búsqueda de la verdad. Sócrates, con su incansable método de cuestionamiento, enseñaba a sus discípulos que la vida no examinada carecía de valor. Por otro lado, Platón amplió esta filosofía, sugiriendo que el sufrimiento es una señal de la separación entre el alma y el mundo de las ideas. El alma está confinada en el cuerpo, atrapada en el mundo físico y por lo tanto separada de su verdadero hogar, el mundo de las ideas.
Esta separación provoca un estado de tristeza y desasosiego en el ser humano, pues el alma anhela regresar a ese plano superior. En su diálogo Fedón, Platón utiliza una serie de metáforas para describir la condición del alma en el mundo terrenal. Uno de los conceptos más ilustrativos es el de la caverna, expuesto en su famoso mito de la caverna. Aquí los seres humanos son como prisioneros que solo pueden ver sombras en una pared, desconociendo que existe una realidad más profunda y verdadera. Simboliza el dolor y la frustración que el alma experimenta mientras está atrapada en el mundo físico, limitado y efímero, y su deseo de alcanzar la verdad. En otras palabras, elevarse en la virtud del mundo de las ideas, el único lugar donde puede hallar la felicidad completa. La tristeza, en este sentido, es una especie de recordatorio del estado imperfecto en el que se encuentra el alma, un anhelo por conectar. Es decir, la virtud y el conocimiento son los medios que permiten al alma llegar hacia ese mundo. El conocimiento, concebido como una especie de terapia del alma, ayuda a recordar y redescubrir las verdades olvidadas en el momento de la proyección. Tanto Sócrates como Platón coincidían en la relevancia de la virtud como vía hacia la trascendencia y la verdadera satisfacción del alma. Sócrates enseñaba que la virtud no era solo una cualidad moral, sino la expresión misma del autoconocimiento y la sabiduría. Creía que las personas virtuosas no solo entendían la naturaleza de sus propias emociones, sino que eran capaces de manejar mejor su autoconstrucción ante la desgracia. La visión de Sócrates y Platón sobre el sufrimiento y la tristeza continúa siendo una fuente de inspiración en la filosofía contemporánea, pues ofrece una perspectiva única sobre la manera en que enfrentamos las dificultades de la vida. Su pensamiento ha influido en numerosas tradiciones filosóficas, desde el estoicismo hasta la filosofía existencialista. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, tomaron la idea de la virtud como una forma de superar el dolor y alcanzar la serenidad interior. La noción platónica de que el alma sufre al estar desconectada de su verdadero propósito la vemos reflejada en la psicología humanista, donde el bienestar se logra cuando las personas descubren y viven de acuerdo con sus valores y metas más profundas. Por lo tanto, mis amigos, la virtud, en este contexto, es la fuerza que permite controlar las pasiones y, por ende, enfocar el alma en el ideal del bien, liberándola finalmente de la prisión de la ignorancia y el sufrimiento.